Vamos a recibir entonces al profesor César Fabricio Torres con la ponencia titulada La parentalidad en contextos de vulnerabilidad social en Cali, significaciones y competencias. Muy buenas tardes. Yo soy Jacqueline Garavito y junto con el profesor César Fabricio Torres llevamos a cabo este proyecto de investigación de parentalidad en contextos de vulnerabilidad social. Básicamente el proyecto se llevó a cabo en la comuna 18 de Cali, en la zona de Ladera, no en toda la comuna, sino básicamente en la zona de Ladera. Y les queremos presentar cuál fue la pregunta de partida, cuál fue la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las significaciones y las competencias para el ejercicio de la parentalidad de la población en situación de riesgo social situada en el sector de Ladera de la comuna 18 de Cali? Trabajamos básicamente con 10 familias desde una perspectiva cualitativa y la manera como trabajamos fue a través de entrevistas y a través de una tarea familiar que se desarrolló. Queremos, a partir de la información y de los datos que tenemos, compartirlos con ustedes y estar dando pautas a lo largo de la presentación y también al final de cuáles serían como las recomendaciones o las ideas que surgen de lo que allí pudimos comprender y conocer. Muchas gracias. Pasamos allí entonces, no nos vamos a detener en la parte conceptual ni en los detalles del método, pero son bienvenidas las preguntas cuando ya estemos en el panel si hay alguna duda al respecto. El primer elemento que queremos destacar tiene que ver con la concepción misma de parentalidad. Si ustedes vieron en la pregunta, una parte de la pregunta era por las significaciones de la parentalidad y pudimos ver cómo en estas familias se asume al niño como el rey de la casa. O sea, el niño es alguien que cuando llega cambia la dinámica de la vivienda, cambia la dinámica de la familia, que toda la atención gira hacia este niño. Y allí entonces hay dos conceptos que son importantes, el de reciprocidad diferida y el de reciprocidad inmediata. Cuando hablamos de reciprocidad diferida nos hablamos a las familias, más a las familias tradicionales, que esperan que a medida que están criando el niño, cuando este niño crezca, vaya un poco como a devolver los favores que ha recibido. Es decir, este niño debería ver por sus padres cuando ya estos padres sean adultos mayores. A diferencia de las familias, como las familias con las que trabajamos, de las familias digamos que más contemporáneas, donde el goce viene más, que es lo que llamamos reciprocidad inmediata, del presente. O sea, el goce es el goce de ser papá, el goce de ser mamá. El disfrute de ese hijo, no tanto pensando en lo que va a ser en el futuro, sino en lo que es en el momento presente. Se trata de buscar niños felices. Cuando les preguntábamos a los padres qué era para ellos ser padres, nos decían que básicamente se trataba de velar por el bienestar del hijo. Y en ese velar por el bienestar del hijo, pues está muy presente esa idea de que sean niños felices, que no sufra lo que yo sufrí. Algunos decían, yo busco ser guía para mi hijo porque yo no tuve esa guía. Buscan que salgan adelante y también esto está combinado con un elemento, en algunos casos, de sentir culpa por errores que se han cometido como padres. Y aquí va a aparecer un elemento que lo vamos a retomar en otros momentos y es el papel que cumple el conocimiento experto que ustedes y yo representamos. Lo que decimos como psicólogos, lo que decimos como asesores, que debería ser un padre o una madre. Entonces, algunos padres reconocen, sobre todo que en el pasado cometieron errores, por ejemplo, porque eran muy autoritarios o porque eran negligentes. Todavía eso causa dolor en el presente y como culpa y malestar, y creo que sería uno de los aspectos en los que tendríamos algo que hacer desde nuestro lugar. En cuanto a las pautas de crianza, lo que se busca en los hijos, se busca que sean nobles, responsables y también que luchen por ganarse las cosas, que haya un cierto esfuerzo y ustedes ven que allí ya hay una diferencia y una tensión, algo que puede ser que en algunos momentos no concilie, el buscar niños felices, pero además niños que sepan luchar para ganarse las cosas. Otro aspecto, y este es bien importante, entre otras cosas, porque aparece dentro de los desafíos, de las contradicciones que se reconocen incluso en la política nacional de familias, y es la tensión que existe entre el mundo laboral, o digamos más bien que entre la generación de ingresos y el mundo familiar. Cada uno de estos escenarios demandan tiempos, demandan esfuerzos
que a menudo no son conciliables. A menudo el trabajar todo el día, y aquí estamos hablando de muy pocos empleos formales, más bien de trabajo o de generación de ingresos desde lo informal, es un gran esfuerzo que quita tiempo y que quita como disposición para atender la familia. Aprovecho aquí también para aclarar que los padres con quienes nosotros trabajamos tenían de todas maneras un lugar como de liderazgo. Eran padres activos, eran padres que representaban a otros padres, son padres que tienen un vínculo muy cercano con la institución educativa donde estudian sus hijos, y entonces allí podíamos ver estas dinámicas que les comento, como estas tensiones. También hay unas diferencias en cuanto a cómo esta generación de ingresos se asume entre hombres y mujeres. Si bien muchas mujeres tienen que asumir también la generación de ingresos, entre otras cosas porque algunas son madres, cabeza de hogar, también nos encontramos con casos donde se decía que ella deje de trabajar porque el niño está pequeño, entonces que suspenda el trabajo, y en algunos casos era su propia iniciativa, pero en otros casos era como una demanda o una exigencia del compañero. Muy buenas tardes. Bueno, continuando con esta presentación de ideas y de reflexiones, producto del trabajo de investigación, aparece el tema de la precariedad económica. Estamos hablando de un sector de la ciudad en condiciones de vulnerabilidad social, económica, educativa, y este es un tema que sin duda entra a jugar un papel decisivo en la manera como se vive la parentalidad. Uno podría pensar que en muchas ocasiones se descuida a los hijos por estar trabajando. Sin embargo, otra manera de plantearlo, que es la que nosotros proponemos, es que en realidad lo que sucede es que las diferentes competencias parentales, que tienen que ver con el tema del apego, de la empatía, de cuidar por la educación, por la socialización, por la construcción de valores, quedan, digámoslo así, reorganizados y jerarquizados a partir de una serie de exigencias del contexto social en el cual se lleva a cabo el ejercicio de la paternidad. Entonces, cuando, por ejemplo, los padres, las madres, los cuidadores están dedicados a trabajar para asegurar las condiciones de subsistencia de sus hijos, es como si se dijera: este es un modo, este es un canal a través del cual se expresan esa preocupación, ese amor, ese interés por el desarrollo de los hijos, que por supuesto va a hacer que otras competencias más vinculadas, por ejemplo, al tema de la comunicación, de la expresión del afecto, se subordinen. No se olviden, no se dejen de lado, pero sí quedan subordinadas, porque cada contexto sociocultural va a plantear cuáles son las necesidades prioritarias que hay que atender, y desde allí se asumen el resto de competencias parentales. Bueno, también fue muy importante encontrar cómo el ejercicio de la parentalidad en estos contextos sufre transformaciones que permiten compensar las dificultades que, por ejemplo, el núcleo familiar tiene que enfrentar. Y entonces nos encontramos con un ejercicio de parentalidad social solidaria, en la que unos vecinos pueden cubrir a otros que no pueden estar todo el tiempo con sus hijos debido a ocupaciones de tipo laboral. Y entonces esas competencias parentales ya no quedan encarnadas únicamente por el padre y la madre o los cuidadores inmediatos, sino que se distribuyen entre una serie de agentes sociales y comunitarios, muchos de ellos de carácter informal, y que ya nos está hablando de una fuente de resiliencia familiar a partir de esos vínculos interpersonales y vecinales. Como uno de los conceptos que nos pareció muy importante revisar en esta búsqueda fue las fuentes de la resiliencia parental, encontramos básicamente tres fuentes de resiliencia. Tenemos que partir de esto, del reconocimiento de que la manera como asumimos el lugar de padre o de madre o de cuidador de unos hijos está anclado emocional y cognitivamente a las pautas de crianza de las cuales nosotros mismos provenimos en nuestras familias de origen. Es como que se dispara en automático
este es el modo correcto de ser padre o de ser madre. ¿Cuál? Aquel que yo experimenté en mi propio padre y en mi propia madre, independientemente de cuántas luces o cuántas sombras estén presentes en esas pautas de las familias de origen. Sin embargo, el hecho de que este hombre, esta mujer, encare la tarea de ser padre hoy día, lo lleva a pensar, y ahí hablamos de una de las fuentes personales de la resiliencia. La pregunta que se hace es, ¿qué quiero yo para mi hijo? ¿Voy simplemente a reproducir el modelo de crianza en el cual yo mismo me formé, o quiero entrar a hacer variaciones porque parte de eso que viví no me resulta grato o no lo considero funcional? La segunda fuente de resiliencia parental la encontramos justamente en las experiencias de relación con otras personas. Por ejemplo, una persona llegó del campo, de vivir en un contexto familiar donde había mucho autoritarismo, mucho maltrato, y cuando llegó aquí a Cali se encontró con una familia que afortunadamente en este caso le dio una acogida y le mostró desde la experiencia otras posibilidades de relación entre padres e hijos, que esta persona incorporó para cuando asumió el lugar de madre, la llevaron a pensar: este modelo que yo encontré, esta otra manera de plantarse como madre o como padre, es lo que yo quisiera poder transmitirle a mis propios hijos. Y en tercer lugar encontramos aportes de instituciones, por ejemplo instituciones educativas, comunitarias, religiosas, que constituyen también para padres y madres de este sector puntos de referencia al momento de repensar y transformar sus prácticas parentales. Otro momento importante que observamos, otro aspecto que nos llamó muchísimo la atención, es lo que sucede en las familias cuando las hijas van a cumplir los 15 años. Y aquí lo estoy utilizando como imagen, pero luego vamos a hablar tanto de las chicas como de los chicos. Cuando las niñas van a cumplir los 15 años, surge un cierto estrés en las familias. Te vamos a celebrar, ahí hay una inversión que es una inversión importante para la familia, pero a veces empieza como una serie de condiciones: si te portas bien, si haces esto, si definitivamente no te portas bien, no vas a tener fiesta, no vas a tener lo que quieres. Hay un cambio en el momento en el que aparece la adolescencia, y parecería que las habilidades y las herramientas que estos padres tenían con los niños pequeños no las tienen igual cuando ya llega la adolescencia. O sea, observamos que en varias familias no hay como esa habilidad para hacer ese cambio que implica esta nueva edad del hijo. Cambia la expresión del afecto, de pronto ya lo de besos, abrazos y caricias que se daban al niño ya no funcionan igual, o el adolescente ya no quiere. En algunos casos se ajusta el modelo parental, es decir, padres que eran permisivos o padres que eran democráticos, de repente en la adolescencia se tornan muy autoritarios, y usted no sale y usted llega a tal hora y si no lo castigo, y en lugar de negociar los acuerdos con los hijos. Y creo que el reto de ellos, o lo que ellos se piensan, es cómo dejar salir este hijo. O sea, ellos reconocen que el hijo tiene que socializar fuera de su familia, pero cómo hacerlo sin desprotegerlo. Y alrededor de esto pues hay mucho temor por el embarazo adolescente. Yo diría que si hay uno de los temores como que se siente, es este temor frente al embarazo adolescente, y se transmite muy a menudo todavía la idea de que son los hombres los que engañan a las chicas, y entonces se alerta mucho a las niñas de ser engañadas por un hombre. Otro reto importante es el acceso a la educación superior. Cuando empezábamos a hablar con las familias, uno de los indicadores que nos mencionaban era cuántos jóvenes de la comuna habían logrado entrar a la universidad. O sea, son muy pocos los que logran entrar a la universidad, y eso haría la diferencia. Por eso son muy importantes los programas que se están desarrollando en este momento en el país de apoyo al ingreso a la educación superior para los jóvenes de diferentes estratos sociales, porque este sí es un reto importante, y es algo que de alguna manera cambia también la vida familiar. O sea, ¿qué va a pasar con este muchacho una vez termine el colegio? ¿En qué va a trabajar? ¿Va a poder ir a la universidad o no?
un comentario adicional en relación con la diapositiva anterior. Tiene que ver con que este tema de los 15 años en últimas es una concreción de un tema un poco más amplio, y es cómo afrontar el proceso de diferenciación de los hijos en el contexto familiar. Es decir, cómo lograr un equilibrio entre el sentido de unidad y de pertenencia, que muchas veces es intergeneracional y que es un factor de protección en un contexto socialmente vulnerable en el que hay mucho riesgo vinculado con el tema del pandillismo, por ejemplo, o del embarazo prematuro, y el hecho de que el joven está viviendo un momento, el adolescente está viviendo un momento en el que necesita construir un proyecto de vida propio que sin duda en más de un aspecto lo va a llevar a tomar distancia de esos patrones de relación y de identidad familiar. Ese paso allí y ese reto de la diferenciación es un aspecto que sin duda a las familias entrevistadas les cuesta mucho trabajo. Otro aspecto que nos pareció muy significativo en la conversación, sobre todo con las madres, es el tema de cómo el ejercicio de la maternidad, de la paternidad también, pero más de la maternidad, demanda tal cantidad de tiempo, de recursos emocionales, de recursos personales, que finalmente la madre termina tragándose a la mujer, es decir, a la persona que está allí con sueños, con expectativas, con proyectos que tienen que aplazarse o sencillamente cancelarse para poder ocupar de una manera competente ese lugar de madre o de padre. Bueno, y con esta serie de ideas y de reflexiones nos hemos puesto a pensar también como cuáles serían las recomendaciones que nos darían pautas para un trabajo de intervención y de acompañamiento comunitario, familiar y comunitario. El primero tiene que ver con reconocer y fortalecer esos modos de parentalidad social solidarios, de tal modo que todas las personas que cumplen una función de cuidadores puedan desarrollar las competencias necesarias, no por el hecho de que uno escoja cuidar niños o jóvenes, está en condiciones de hacerlo, y es necesario, por supuesto, hacer un trabajo permanente de revisión y de mejoramiento, porque además las condiciones de vida están generando nuevas exigencias, las condiciones de vida cambiantes del mundo generan nuevos cambios en la manera como enfrentamos la tarea de ser padres y madres y de cuidadores. Promover en diferentes ámbitos y de diferentes modos lo que pudiéramos llamar buenas prácticas parentales, bien sea a través de medios de comunicación, a través de instituciones, el espacio educativo, por ejemplo. Valdría la pena preguntarse cómo es que nuestros jóvenes no están recibiendo una formación temprana para el ejercicio de la parentalidad. Y nos encontramos con que muy pronto en estos sectores las jóvenes y los jóvenes tienen que encarar la tarea de ser padres y madres sin tener una formación. O sea, ¿por qué la institución educativa no asume eso como una tarea fundamental, sino que se asume como que por el hecho de ser capaces de procrear estaríamos en capacidad de ser padres o madres? Bueno, hacíamos una reflexión sobre el tema, el papel que cumplimos los expertos, la academia, las instituciones, que es muy valioso porque es la posibilidad de dar otros referentes para el ejercicio de la parentalidad, pero también la importancia de ayudar a restituir y fortalecer la confianza de padres, madres y cuidadores en la capacidad para hacerse cargo de esta tarea. Porque si no, tendemos sin quererlo a generar confusión y desconfianza y a una dependencia frente a las prácticas o a las teorías o a las sugerencias de las instituciones que saben del tema, pero que realmente quien tiene que ganar la confianza y el conocimiento es quien está allí al frente de los niños y de las niñas y de los jóvenes. Y la importancia de que, así como las instituciones van y ofrecen programas, proyectos en esta dirección de formación y de apoyo, también tendríamos que mantener un estado permanente de apertura a las sugerencias y a las demandas de servicios específicos
por parte de los agentes comunitarios, de los padres, de las madres y de los cuidadores. Igualmente y en última instancia, pensamos que una tarea muy importante que se deriva de estas reflexiones es que nos corresponde ayudar a desarrollar una parentalidad reflexiva y adaptativa, que básicamente lo diríamos en estos términos que ya más o menos lo mencionamos. Es que tendemos a asumir el lugar de padre o madre o cuidador muy desde los valores y los modos como fuimos creados nosotros mismos. Y el hecho de que manejemos hoy día un discurso diferente no significa que necesariamente esas prácticas, esos modos de relación se vayan transformando. De modo que tendríamos que trabajar mucho para, uno, reconocer de dónde venimos, de las pautas de crianza, las pautas de relación de nuestras familias de origen y sobre todo de quienes cumplen allí un papel, para transformarlos, revisarlos, transformarlos a la luz de las necesidades de nuestros hijos, de los jóvenes y también de las condiciones cambiantes a que ellos están hoy sometidos en la sociedad de la cual hacen parte. Bueno, muchas gracias.